Tras las últimas elecciones realizadas el 18 de octubre del 2020, Luis Arce Catacora gana los comicios del 18 de octubre con un porcentaje del 55.11%, recuperando de esta manera el poder legítimo que le fue arrancado al expresidente Evo Morales. Con la elección de Luis Arce Catacora como presidente de la nación, terminó un periodo de 11 meses de violencia, persecución política para los miembros del MAS, racismo y un neoliberalismo creciente marcado por la corrupción, sobornos y un cuestionado manejo de la pandemia. Evo Morales gana las elecciones 2019. Evo 46.85% y Mesa 36.74%. Aquí vamos a ver que Mesa desconoce los resultados. El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anunció que desconocerá los resultados del TREP. Pero a este anuncio acompañaron protestas promovidas por la derecha y los medios hegemónicos que construyeron el contexto para un futuro informe de la Organización de los Estados Americanos. La OEA revela supuestas irregularidades en el proceso electoral. El mismo sirve para distintas voces para comenzar una campaña contra el gobierno de Evo Morales que termina con su renuncia. Morales se ve obligado a irse del país ante las amenazas a su vida y a sus personas cercanas, incluidos los líderes del MAS. El 12 de noviembre del 2019, en una sesión accidentada del Parlamento sin quórum, Yanine Áñez es investida como presidente por un general. Las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Áñez a la presidencia ocasiona varios enfrentamientos violentos con las fuerzas policiales. Las matanzas de Sencata y Sacaba dejaron más de 38 muertos y cientos de heridos. Ocurrieron tras las intervenciones de policías y militares. Hubo 3 muertos en la retoma de Sencata. Violencia. La defensora del pueblo, Nadia Cruz, informó que se registraron 3 personas fallecidas y 30 heridas en el enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de la policía y las Fuerzas Armadas en la planta de Sencata de El Alto, cuando resguardaban el convoy de cisternas que llevaban gasolina y garrafas de gas para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto. Una de las primeras observaciones que se dieron en diciembre del 2019 a la gestión de Áñez fue la designación de la hermana del ministro Arturo Murillo como diplomática de Bolivia en Miami, Estados Unidos. Ante este hecho, los parlamentarios denunciaron nepotismo. El 24 de enero, la presidenta de facto Yanine Áñez falta a su palabra y anuncia que se postulará a las elecciones presidenciales, poniendo en tela de juicio el hecho de ser presidenta y candidata y de utilizar el aparato estatal para hacer campaña electoral. A mediados de febrero estalló un escándalo en la empresa nacional de telecomunicaciones Entel. El gobierno inició un proceso penal contra el exgerente de la empresa, Helio Montes, que fue posesionado por la presidenta Yanine Áñez, y otras personas por la supuesta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Montes duró 82 días en el cargo y fue destituido. En ese momento fue cuando se develó supuestos hechos de corrupción e irregularidades con gastos excesivos y pago de finiquitos que ascienden a los 868.998 bolivianos.
El 10 de marzo del 2020 se detectan los 2 primeros casos de COVID-19 en el país. La evolución del COVID-19 queda marcada por varias dinámicas, una de ellas la existencia de contradicciones entre el Ministerio de Salud de facto y las autoridades. Para ese periodo, según el INE, la economía del país sufrió una caída del 7,96% entre enero y junio del actual año, ya que en el primer trimestre se experimentó el menor crecimiento. A principios de abril del 2020, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, fue reemplazado del cargo por motivos personales. Cruz era una de las autoridades que permanecía en el gabinete de facto desde su investidura tras el golpe de Estado. En su lugar, fue nombrado Marcelo Navajas, quien permaneció en la responsabilidad por un mes. El ministro Navajas fue detenido y removido de su cargo en medio de un escándalo de corrupción por la compra de 170 equipos de respiración asistida con sobreprecio. ¡Qué desgracia! Yo creo que este gobierno en pleno debería renunciar y para desagraviar el pueblo deberían suicidarse así, carajo, todito. Creo, ¿no? Que lo vayan a hacer difícil y van a renunciar y se van a suicidar, ¿no? Porque es mucho el agravio que han hecho al pueblo, ¿no? Mucho el agravio. Pero de todas maneras el pueblo algún día va a tener paz. Las víctimas, los familiares de los masacrados en Sencata, en Sacaba, los muertos, los familiares de los muertos por COVID, porque no tuvieron acceso a un respirador y van muriendo y muriendo y muriendo, por lo menos 20, 30, 40 al día por falta de respiradores. Esa gente tiene que saber que ya no es muerte, ni siquiera homicidio, es asesinato, porque se robaron la plata y trajeron respiradores que no servían. Y hasta ahora por lo menos no se fían por lo menos unos 20 o 10 o 9 respiradores de sus abultadas cuentas o de la venta de los ilícitos productos. Deberían poner para que este pueblo no sufra tanto por sus latrocinios. Iglesia ve una corrupción inmoral en el gobierno de transición de Áñez. Mierda, ya son 30 y no sé cuánto. El tema de los respiradores es una vergüenza internacional, ¿no? En vez de comprarle a los profesionales de Cochabamba que venían 300, 500 dólares cada respirador, se tiraron 30, 20, lo que sea, si sea $1 por unos respiradores que no habían servido. No habían sido respiradores, habían sido para mientras tanto, digamos, como para llevar a una ambulancia, como mientras lo acomodan, digamos, ¿no? Claro, llegaron incompletos, pues, le faltan piezas. Pero no sirven, pues compraron una cosa que no era, digamos, ¿no? No, lograron lo que no era y encima no sirve. Lo mandaron a comprar moto y trajeron una bicicleta. Y sin rueda. Y lo que quedó con los manubrios se lo robaron ya. Claro, para la próxima Navidad ya. Después han pillado ayer que al lado de impuestos internos había habido cerca un bufete que se dedicaban con la autoridad de impuestos internos a ver a los grandes deudores y hacían pleitos de pliquiploqui, ¿no? Procesos administrativos donde le extinguían, le prescribían su deuda y no pagaban o le disminuían, y como no pagaban la plata se quedaba por ahí, digamos, ¿no? Causando un tremendo daño económico al país y a los enfermos y a la ciudadanía y a los que no comen. Después resulta que habían hecho una piñata con las concesiones mineras, las ventas de cargo. No, ¿qué más había? Ya uno ya se ha olvidado, ¿no? Otro acto delincuencial es que prohíben publicar o que uno vea las compras del Estado del SICOES. Porque a lo mejor nos encontramos con una aspirina en $1,000. Es mucha dosis eso.
Mierda, con razón tanto quilombo, hacía tanta bulla como el Leque, carajo. Venía un tipo y decía, lo voy a meter preso, lo voy a hacer preso. Entonces el Leque grita a un lado y pone los huevos en otro. Claro. Entonces estos gritaban a un lado, así venían como a pelea de cantina, mientras estaban ganándola. Por eso han vuelto a aparecer una especie de gasto reservado por 330 millones de bolivianos que le van a dar para la lucha del narcotráfico. ¿Cuál puede luchar con el narcotráfico si aquí han cerrado aeropuertos internacionales para facilitar la exportación del narcotráfico? No, eso ya Y de no. ahí la iglesia también anteriormente se manifestó. ¿Y saben qué es lo que me da pena? Que la gente dice, puta, habían sido unos corruptos estos evangelistas. No tiene nada que ver los evangelistas, los protestantes. Ni siquiera los de Paren de Sufrir vinieron de que sacar los de Paren de Sufrir iban a sacar una solicitada aclarando que ninguno del gobierno era de Paren de Sufrir. Me da vergüenza. Entonces, ¿qué vamos a hablar de Entel, digamos? Uy. Entel, ¿qué vamos a hablar de yacimiento? Y resulta que eran tan buenos y tan honestos que se han ido. De vacaciones. Terrible, no. No sabemos qué hace todos los días, casi todo el día el avión, el que iban a vender el Falcon en Brasil. Que un ministro, pero yo creo que este tipo está con alguna enfermedad mental. Le amenaza a un ciudadano que podía hacer desaparecer en 10 segundos. Así Un es, miembro de la doctor. Fuerza Armada. Así es. Y en todas las guerras que hemos tenido, lo único que han desaparecido en nuestro territorio. Después es vergonzoso que le abra a la Fiscalía, el Ministerio Público, causa a dos ministros, Murillo y López, Sí. porque entraron como escapado de la jaula de los locos, como dicen. Entraron al gobierno a la melea. Y resulta que cada gas lacrimógeno le costó a Bolivia $23 más que a otros. Y son delitos plenamente comprobados. Compraron unos a 10, otros a 33, digamos. El 23 de julio, el TSE anuncia una nueva postergación de los comicios hasta el 18 de octubre. El 13 de agosto, ante las presiones, la presidenta Áñez promulga una ley ratificando que los comicios se celebrarían el 18 de octubre después de que el Parlamento aceptara la fecha. Luis Arce Catacora gana los comicios del 18 de octubre con un porcentaje del 55.11%, con una victoria indiscutible. Agradeció la confianza y prometió restablecer la economía del país, reconducir el proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando los errores del pasado.